Rock and Metal, Live Headbangers, presentan esta 15ª sesión a Motley Crue. Que la disfruten. ¿Cómo están otra vez, Headbangers? Muy buenas noches. Ahora estamos otra vez lunes nocturno con una gratísima presencia. Tenemos como invitado a Carlos de Clemente, es vocalista, un muy buen vocalista de una banda tributo a Motley Crue, que es nuestra banda para la charla de hoy. Una banda, híjole, una banda que hay mucho a favor, mucho en contra, una banda sui generis, una banda, me encanta esta banda, y a veces hasta me saca de quicio, y luego su película la vi porque escuché muchas cosas a favor y muchas cosas en contra, tengo una opinión, la volví a ver, cambié de opinión, y bueno, es una banda de la que hay mucho que hablar. ¿Sale? Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches otra vez. Un gusto estar aquí este lunes por la noche, como bien dice Carlos. Carlos, un gusto conocerte. Bueno, Motley Crue. Rod Stewart en un concierto, hace unos años lo fui a ver, dijo antes de interpretar unos éxitos ochenteros, dice, la siguiente canción que voy a interpretar fue muy popular en su tiempo, lo cual no significa que haya sido buena. Pero bueno, estamos aquí para ser populares. Yo creo que en esta frase se resume un poquito lo que es Motley Crue. Motley Crue es una banda muy popular, es una banda que abrió el camino a muchas propuestas interesantes en Estados Unidos, y hay que reconocer que abrió el mercado del metal en los Estados Unidos en la década de los 80. Fue banda fundamental para que la capital del metal se trasladara de Inglaterra a California. Sí, y muchas bandas de mucho renombre se agarraron de esa propuesta que ellos iniciaron. Que musicalmente no ofrezcan lo que muchas bandas después ofrecieron es otra cosa. Yo creo que son más conocidos por sus excesos, por su vida que ellos mismos la califican como de decadencia, de sexo, droga y rock and roll llevado a un límite extremo, que realmente por la calidad de sus propuestas, sin que pasen desapercibidas. Pero Motley Crue es una banda definitivamente de la que se tiene que hablar porque abren mercado de Estados Unidos, y eso no lo lograba hacer nadie con el metal, y por primera vez productores empiezan a creer en este género en Estados Unidos y lo popularizan a tal grado que el metal se convierte en moda en Estados Unidos. Y gracias a que Motley Crue empieza con esto, es de que empieza a haber muchos fans del metal. Entonces, por ese lado es la importancia de Motley Crue como banda. Pero bueno, es una banda de las que se tiene que hablar, definitivo. Buenas noches. Sí, es muy cierto, Alejandro. Muchas gracias. Carlos, cuéntanos cómo te hiciste fan de Motley Crue. Y bueno, y aprovecha en la misma pregunta, ¿por qué una banda tributa a Motley Crue, no? Te escuchamos. Gracias, Alejandro, un gusto. Carlos, gracias por la invitación. El gusto por Motley Crue sí fue incidental. Yo, de hecho, pues en mi familia no tengo ascendencia rockera o metalera o de ese tipo, ¿no? A mi mamá me gustan los Beatles. Sí, rock and roll, pero nada más pesado. Incidental porque por compañeros de la primaria, por vecinos que tenían hermanos más grandes, los conocí, pero yo los conocí con el Shout, hasta el Shout, no con el Too Fast for Love, y fue de oído, o sea, no fue, por ejemplo, como otras bandas que ves la portada y te llama y dices, pues a ver, lo quiero escuchar, ¿no? Cuando estás chavito. Acá fue de escucharlos y decir, ah, caray, ¿qué es eso? y venga, y fue pues con Looks That Kill, ¿no? Que yo los conocí, y a partir de ahí pues ya empezar a buscarles, saber que tienen un disco antes, saber de London, saber
pues de un poquitito de la historia en ese momento muy corta de lo que era Motley, y de ahí para el real, ¿no? O sea, porque, digo, ya lo platicaremos a lo mejor, ¿no? Porque, pues a pesar de que de algunos de los discos fueron hechos ya más por contrato discográfico que por gusto, pues digo, a mí me siguen pareciendo geniales, ¿no? Y magníficos muchos de esos discos, ¿no? Sí, así es. En lo personal, como lo dice Alejandro, Motley Crue al inicio de la década de los 80 y el Too Fast for Love, cuando llegó a mis manos y lo primero que dije, puta, ¿y estos chavos qué onda, no? Ya estaba iniciando la era del glam metal y a muchos fans le atribuyen a ellos como los padres del glam metal, pero bueno, es algo que no es cierto. Pero escuchas el Too Fast for Love y si no mal recuerdo, creo que fue en aquella estación se me fue la onda de la que era televisión, WFM, que pasaba metal y era muy buena, era la única buena estación de radio junto con Rock 101, pero escucho el disco y dije, bueno, ¿qué pasa con esta banda, no? Y entonces, otra vez me echo un clavado a lo que eran los periódicos en las revistas, y es una banda hasta ese momento buena, muy buena. Ahorita ya que lleguemos al Shout, ya nos explayamos, pero bueno, vamos al primero. El primer disco, y es del 81, justamente era nuestra época bueno, mi época de entrar a la secundaria, ¿no? Que era primero, segundo de secundaria, y entonces ese disco ya formaba parte de mis útiles escolares, ya lo llevamos y lo traíamos y lo grabamos, y era muy raro porque hasta después me enteré que la canción, precisamente la de Livewire, los productores fueron ellos mismos, que por cierto es una pésima producción, y hasta el video es, vaya, muy sencillo, como que lo filmaron con un teléfono Nokia de baja resolución, y está muy malo, pero es una buenísima rola, muy buena rola, pero no tanto hacia el disco. Yo me clavé con esa canción, y después ya me comencé a escuchar, obviamente, como siempre le hago, por el lado B, y en el famoso lado B ya estaban otras rolas que pues no, creo que de ahí rescatamos la de Too Fast for Love y nada más. Me duró esa fiebre por Motley Crue muy poquito, creo que medio año, y se me olvidó hasta que llegamos al siguiente disco. Pero bueno, vamos al primer disco, 1981, Alejandro. Bueno, también hay que platicar un poquito qué estaba pasando en esas épocas en un contexto, ¿no? El heavy metal ya se estaba consolidando como tal gracias a toda la fuerza que había alcanzado en Inglaterra con las bandas que son consideradas los padres del heavy metal, que era Black Sabbath, Judas Priest, y que estaban saliendo de esa década importantísima que fueron los 70, que fue el inicio del metal. Había otra corriente en Inglaterra que también se estaba gestando con mucha fuerza, que era el New Wave o British Heavy Metal. Pero del lado de Estados Unidos ya empezaban a sonar otras bandas. Van Halen ya estaba sonando, Kiss ya empezaba a hacer sus primeros pininos y ya estaba siendo muy conocido. Y el glam metal sale o surge como una expresión que venía del glam rock. El glam rock fue popularizado por David Bowie, por T-Rex, por The New York Dolls, y una de sus características principales es de que era un rock muy afeminado en apariencia, es decir, tenían un look muy andrógino, y pues bueno, una de las características en contraposición de todas las demás bandas de metal es de que ellos se maquillaban como si fueran mujeres, es decir, como si fueran asexuales. Entonces, ese look le gustó a la gente. Ese glam rock que venía con David Bowie, venía con T-Rex, de repente se traslada al mundo de metal con bandas como Motley Crue, y es algo que le gusta a la gente. De hecho, en uno de los documentales que hace la BBC cuando hablan de Motley Crue, decía uno de los especialistas, de repente cambiamos el look de cuero negro, estoperoles y todo esto que traía Judas Priest, lo cambiamos por
revistas, portadas de revistas tipo Vogue, en la cual se estaban maquillando, se pintaban los labios, se peinaban las cejas, se hacían peinados de salón, y salían con un look muy afeminado. De hecho, los primeros discos así son. Así nace el glam metal. Entonces, nace con muchos detractores, nace también con muchos seguidores, y se hace muy popular en Los Ángeles, y se empieza a crear un concepto de glamour alrededor de estas bandas. Y bueno, si puedes mostrar, Carlos, la portada de ese disco trae un homenaje a los Rolling Stones, que curiosamente es una de las principales influencias de Motley Crue. De hecho, en ese disco sale un homenaje marcadísimo a Sticky Fingers de los Rolling Stones, y ellos hacen una portada similar, emulando a uno de sus... Es un disco, como dice Carlos, producido por ellos, pero que tiene el apoyo aquí está la portada del disco, pero que tiene el apoyo de un ex-asset que se llama Michael Wagener, que es el que les ayuda con las mezclas, y que por lo menos le da cierta dirección musical a cada uno de sus temas. Pero bueno, volviendo a ese disco, es un debut muy afortunado que atrajo la atención de los productores de Elektra Records para que se firmara un contrato importante con ellos, y se convirtieron en un fenómeno en toda el área de Los Ángeles. Entonces es un disco que es obligado en la discografía de Motley Crue, porque representa el primer gran esfuerzo de la banda, que llegó a consolidarse y a vender muchos discos en Estados Unidos. Sí, es correcto. Y sí, el movimiento de Los Ángeles estuvo fortísimo en aquella época. Me tocó estar precisamente en ese año en esa ciudad, y por ahí me aventé un palomazo en el famoso Troubadour de la banda de Stryper, cuando no eran muy conocidos, y dije, esta banda, ¿qué onda con eso? Pero, y justamente también los integrantes, ya sabes, ¿no? Como los abejorros, y amarillo y negro, y medio, pues muy finitos, ¿no? No sé si eran maquillados, etcétera. Pero bueno, Carlos, tu opinión de este disco. Oh, fantástico, digo, coincido contigo, obviamente, que a lo mejor no había muchas canciones que te atraparan de momento, ¿no? Pero el Livewire es grandiosa, ¿no? Cada que hacemos esa canción en vivo, de inmediato el ataque de la guitarra a las notas es fantástico, y a la gente le vuela la cabeza, ¿no? O sea, lo escuchan y es levantar las manos, y es empezar a brincar, y esa headbang, y esa canción en específico es maravillosa, ¿no? Hemos podido hacer otras canciones de este disco que a mí me gustan mucho. A la gente en general, la canción de Too Fast for Love les gusta mucho, el Piece of Your Action también les gusta mucho. Hay quienes, tal vez, no sé si por mucha nostalgia o por qué, que a pesar de ser un cover piden mucho Toast of the Town, pero esas grandes canciones que incluso pues se relanzaron ahora con la película de este disco, como Take Me to the Top. Creo que en su momento, como comenta Alejandro, creo que fue una gran propuesta, y que en la escena de Los Ángeles incluso puso como landmarks a esos bares, al Trovador, a otros lugares donde tocaban, los puso como landmarks de Los Ángeles, ¿no? O sea, que ya son un obligado irlos a visitar, ¿no? Cuando vas para allá, y empezaron a jalar gente y a hacer mucho dinero, ¿no? Y este disco creo que lo demuestra, ¿no? A pesar de los años, yo en lo personal lo sigo escuchando, y sí lo valoro más de cuando lo escuché por primera vez, ¿no? Sí, es muy buen punto, eso es lo que iba a comentar, ¿no? También ahorita, cuando la escuché, dije, bueno, son buenas rolas, está muy padre, pero en estos últimos años, que te diré, 3, 4, 5 años, lo vuelves a escuchar y ya como que hasta lo sientes un poco más maduro, ¿no? Me gusta más, ese es buen punto.
Y luego, bueno, continuando, pues ya del 81 viene el siguiente disco del 83. Nuevamente lo promociona Víctor Manuel Luján en la estación WFM. Entonces me aferré esa canción de Shout at the Devil, la introducción, ver ya las revistas con esos personajes, como lo comenta Alejandro, medio afeminados, medio extravagantes, así como que soy Kiss, pero no soy Kiss, me quiero parecer al Alice Cooper, no soy Alice Cooper, y bueno, buenísimo, buenísimo. Entonces me aferré, como lo he hecho con otros discos, y coincidió con una visita a Estados Unidos de mi papá, y se lo encargué y le rogué que me lo trajera, pasara lo que pasara, no lo iba a recibir al aeropuerto, sino me avisaba que traía ese acetato, y así sucedió. Me lo trajo, regresando de un viaje a Estados Unidos, y obviamente como muchos acetatos y portadas, la producción nacional dejó mucho que desear. El importado es una portada maravillosa porque la estrella se ve ahí en relieve perfecta. El inner cell, el booklet, todo es una obra maestra. El disco, el acetato, abrirlo, ver a los 4 personajes como si no saliendo ni entrando, sino simplemente en el mismo infierno con las llamas. Entonces me impresionó mucho. Entonces, ya musicalmente es un disco que me ha dado muchas satisfacciones. Todas las canciones son perfectas, todas de inicio a fin, del lado A y lado B, incluyendo el cover ese de los Beatles. Es un disco que, como lo dice Alejandro, pegó mucho en Los Ángeles, y con si ya estaban siendo famosos, con repuntaron, pero fue un crecimiento exponencial, ¿no? Es discazo. Alejandro. Tienes tu micrófono apagado. Perdón, tienes razón. Aquí este disco ya los firma Elektra, ya vienen con un contrato. Entonces ya los ponen con un productor importante que es Tom Werman, que es un tipo muy reconocido en Los Ángeles y que fue responsable de muchos éxitos de bandas de glam metal, entre ellas Motley Crue. Se nota el cambio de producción de un disco a otro y definitivamente los catapultó a la cima con todo. Entran por primera vez al top 20, el disco llega al número 17 en los Estados Unidos y tiene una certificación de 4 veces platino, entonces quiere decir que vendió más de 4 millones de copias tan solo en los Estados Unidos. Vuelvo a insistir a lo mismo, musicalmente, tenemos que hablar muy objetivamente de lo que musicalmente te ofrece un Motley Crue contra otras bandas de metal. El movimiento glam metal nunca se caracterizó por ser un movimiento propositivo en lo musical. Simplemente hacían unos refritos de lo que eran los riffs básicos de la guitarra. No hay una banda de glam metal que se distinga porque tenga un guitarrista extraordinario, de esos que se hablen como referencias obligadas, ¿sí? Y un disco como esto lo demuestra, no hace nada extraordinario. Sin embargo, ¿sí? Son temas muy pegajosos, temas que a la gente prenden de inmediato y son temas muy cortos que se fueron pensados para sonar con rotación en radio. Los alcanza la fama, los alcanzan los excesos y ya se empieza a hablar de ellos fuera de lo que es el ámbito musical. De hecho, el título del disco, Shout at the Devil, viene en respuesta porque por aquellas épocas también, hablando un poquito de lo que pasaba con el metal, empiezan esas ligas a favor de la decencia y a favor de los buenos modales y de las buenas costumbres, que empezaba a prohibir el rock o el metal porque lo consideraban satánico. Bueno, Shout at the Devil era una respuesta a ese tipo de reacciones conservadoras, vamos a llamarle. De hecho, el disco, el pentagrama está pensado con todo propósito para que a escandalizar, inclusive le ponen al disco ese warning, ese advertencia que dice que tengan cuidado porque puede tener mensajes ocultos. Entonces, eso atrajo todavía más la atención de la gente, y aquí ya se habla de Motley Crue a lo bestia, o sea, ya eran famosísimos, lugar donde se presentaban, lugar que llenaban, y las muchachas empezaban a tener una reacción pero estrendosa con cada uno de los integrantes. Les aventaban brasier, les aventaban
sus calzones, al escenario, todo, era un deschavete total y empieza el uso desmedido de droga y alcohol entre sus integrantes. Entonces, les llega la fama, el dinero, el exceso, la fortuna, las mujeres a manos llenas y lo van a pagar, pagan las consecuencias de eso, pero bueno, este disco llega con todo a las listas de popularidad y los hace quedarse un buen rato ahí. Así, Carlos. Sí, de inicio, como les comentaba, pues bueno, yo los conocí con este disco, yo conocí a Motley con este disco, y sí, completamente de acuerdo con Alejandro, o sea, son temas súper pegajosos, que su intro, su primer riff, te llama la atención, y el siguiente compás ya te empieza a mover el pie, y el siguiente ya empiezas a mover la cabeza, ¿no? Este es el disco de Motley que yo creo que yo más he escuchado, e incluso ensayado, porque como banda, bueno, tenemos ya pensado hacer presentaciones exclusivas y tocar este disco completo. ¿Por qué? Porque pues es el que más nos gusta, ¿no? Incluso el tema de cierre, hacerlo en vivo es brutal. Hacer Danger es maravilloso, es una canción que se vibra muy, muy padre, se vibra muy bonito, ¿no? Y sí, igual, como comenta Alejandro, sí, efectivamente ahí fue donde empezaron, no sé si a consecuencia de esos excesos, tal vez a componer sus mejores temas, no lo sé. Pero sí, ahí empezaron con los excesos y hacerse pues esa banda tan grande que llegaron a ser en algún momento, de llenar estadios completitos, ¿no? Por ahí me parece que con el Shout, corríjanme, pues ya es el US Festival, ¿no? El US Festival, sí, ahí se presentaron justamente en 83. Y ahí fue un festival para miles de personas, ¿no? Donde estuvo pues, también Van Halen y otras bandas, ¿no? Pero ahí sí ya comenzaban a tener la atención y a atraer las miradas pues, de la escena musical, ¿no? Sí, así, sí, es muy cierto. Me encontré un comentario bueno, hace poco en el grupo que compartimos allí, Alejandro y otros amigos, compartí un video de este periodista canadiense de Martin Popov sobre Black Sabbath, muy, muy bueno. Y luego también comentamos algo sobre el mismo periodista canadiense, sobre Deep Purple. Y me encuentro un comentario de este mismo Martin Popov sobre Shout at a Devil, increíble, ¿no? Y Martin tiene mucha experiencia y es muy respetado dentro del mundo del rock y del metal, este periodista, y él considera que el Shout at a Devil es inferior obviamente musicalmente al primer disco, al To Fast for Love. Pero lo que me tiene impresionado fue el comentario que, bueno, es una música que no es tan original, como bien lo comentamos, no sé, algo tiene esta banda, algo que la hace muy buena, pero musicalmente pues no es buen baterista, no es buen guitarrista, bueno, como quieran llamarle, pero bueno, al mismo tiempo es muy buen baterista, es buen guitarrista, es buen vocalista, y Martin Popov lo califica como un punk rocking lobotomy metal, eso de un metal convertido en lobotomía me pareció fabuloso. Bueno, es una buena descripción de esta banda. Pero bueno, ya después de ahí del Shout, ya viene, no sé cómo llamarlo, no es un bajón, no es algo, no sé si continuidad o no continuidad, pero viene ya la parte del siguiente disco, que es, Alejandro. Estamos hablando del Theater of Pain. Ese es de 1985, si mal no recuerdo. Sí, es del 85. Viene con la misma tendencia, mismo productor, mismo equipo de producción, de mezclas, de ingeniero de sonido.
Entonces se nota una continuidad de un disco a otro en cuanto al estilo. Siento que no tiene el mismo impacto, incluso musical, que tiene el anterior, pero vamos, es un disco que los encuentra en varias situaciones. La primera, cuando están grabando este disco, Vince Neil tiene un accidente terrible automovilístico, del cual sale ileso, pero su acompañante, que era el guitarrista de esta banda Hanoi Rocks, pierde la vida. Las dos personas que están en el otro carro quedan muy mal heridas, de hecho una queda incapacitada, creo que de manera permanente, ¿sí? Y viene esta nota que se explotó durante muchos años en la banda, de que Vince Neil no pasó más que 10 días en la cárcel porque pagó una fianza, y lo que el juez alegaba era de que si lo dejaban en la cárcel no iba a poder hacer presentaciones en vivo y tener el suficiente dinero para pagar la reparación del daño a los ocupantes del otro vehículo y a los difuntos del guitarrista de Hanoi Rocks. Entonces, pues quitaron la demanda a los dos aludidos, y bueno, económicamente les fue bien, no sé qué tan oneroso fue el arreglo, pero empieza con este tropiezo, este disco. El segundo importante es de que viene una adicción ya muy fuerte a la heroína de Nikki Sixx. De hecho, él tiene un libro en el cual narra su biografía y la historia en la banda, y dice que en las grabaciones de este disco empieza con su adicción fuerte a la heroína. Viene también la parte de Tommy Lee, que empieza a hacer... Digo, si ustedes han visto entrevistas con los integrantes de Motley Crue, no son personas así muy brillantes en cuanto a sus razonamientos. Digo, yo creo que el más centrado de todos es Mick Mars, que es el que hace, yo creo que las entrevistas más inteligentes. Pero si luego estás entrevistando a Tommy Lee en esas épocas, bueno, parece que estás hablando con alguien que es un autista o que no sabe hablar, no sé, es un tipo bastante raro. Vince Neil últimamente ha dado ya entrevistas más centradas, más objetivas de lo que representó la banda, y él habla de que este disco fue muy especial para él por lo que vivió y porque la prensa lo estuvo atacando mucho por cuestiones de cómo le dieron un trato especial por ser un artista reconocido de metal y que estaba en los cuernos de la luna en ese momento. Musicalmente hablando, yo creo que no salen de su estilo, no ofrecen nada nuevo, pero es un disco también otra vez con temas pegajosos, ¿sí? Y que llega también a superar en cuanto al chart, en cuanto a las listas de popularidad del anterior, y ya los encuentra en el número 6 en Estados Unidos, y por primera vez entran al top 50 en la Gran Bretaña, llegaron al número 36, y ya los empieza a catalogar como una banda obligada en festivales, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa ya los empiezan a llamar y empiezan a hacer un suceso. Entonces, Motley Crue ya empieza con esos problemas de exceso, pero también empieza con muchas giras interminables que los hacen estar alejados de su familia, de Los Ángeles, y estar en continua rotación en festivales y en conciertos por todo el mundo. Sí, pasaron 2 años del Shout al Theater, y además esos 2 años de excesos, también filmaron varios videos, por ahí abundan videos en donde justamente presumen los excesos, ¿no? Unos videos hasta cierto punto divertidos, pero ya que los veo recientemente, le digo, no manches, esos ¿qué estaba pasando con la vida personal de cada uno de ellos, ¿no? O era parte de la música. Es muy diferente, por cuando escucho a Ozzy Osbourne, que él dice, puta, estaba tan drogado que no recuerdo haber compuesto esta canción, pero lo quiero extrapolar a esta banda, y ahí sí te creo que diga, no sé, Nicky o Tommy o Vince, que diga, puta, estamos drogados, que no supimos ni lo que hicimos, ni estábamos, personas desconocidas, no sé qué tanto les afectó, porque en el otro caso, bueno, suben al escenario y se transforman, es una transformación, ¿no?, como que mágica, pero algo pasó con esta banda que no sé si fue el crecimiento tan rápido hacia la fama y ya después viene una caída, pero en ese crecimiento es lo que dicen, que no mides la altura, no mides en dónde estás,
que piensas que todo el mundo gira a tu alrededor y lo tienes a tus pies, y unos videos bárbaros, ¿no? Vaya, increíble, increíble, increíble. Carlos. Sí, el theater, incluso creo que se siente, ¿no? Se siente poquito el cambio en lo musical. Sí, efectivamente, también creo que siguen siendo canciones dirigidas a hacer estos temas pegajosos, como ya habíamos mencionado, pues también pues en composición no se gastaban tanto y eran más entretenimiento para ellos, ¿no? Que para el público, y que, pues, a pesar también de sus adicciones, pues ya también a lo mejor la creatividad no estaba a flor de piel, pero tenía que cumplir con estos compromisos comerciales, ¿no? Aún así, digo, el theater me parece también bueno. Creo que aquí en su momento yo estaba saliendo de primaria, y en cuanto a vestimenta sí nos sorprendió, ¿no? El cambio de vestimenta del shout al theater, wow, sí, fue algo que nos llamó la atención en ese entonces pues de muy chavitos. Pero pues la música mató a Luke, ¿no? En ese momento la música, pues venga la música, ¿no? A lo mejor la difusión de videos no era tanta, o no todos teníamos tanto acceso a estos videos que mencionas, Carlos, pero al radio sí, ¿no? Y al cassette sí, y el LP sí. Entonces, pues creo que pasó, no sé si, no desapercibida, pero creo que la música sobrepasó ese cambio en el look, en la vestimenta que tuvieron ellos. Sí, es correcto, sí, es muy correcto lo que dices. Y ya, y es buen disco, muy, muy buen disco. El Theater of Pain, de ahí se desprende una grandísima balada que todos conocemos. Y otra vez vuelven a pasar otros 2 años, y para el 87 viene el de Girls, 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 un buen disco, aquí, no sé, ya esa portada, ahorita comparto la portada, es un disco, porque bueno, coincide con la época, siento yo, mi punto de vista, como que es buen disco, pero salen otros y este es opacado, salen otros, el caso del de Def Leppard, que bueno, fue una gran maravilla, fue súper en los primeros lugares, y este pasa como un poquito en segundo o en tercer plano, y a pesar de que tiene muy buenas canciones, ¿no? Alejandro. Bueno, disco que sigue con su trayectoria ascendente, llega al número 2 en Estados Unidos, logra sus posiciones más altas en muchos mercados hasta ese momento. Aquí hay que decir que empieza también una etapa de rencillas o de ya fricciones entre Tommy Lee y Vince Neil. No les gustaba mucho el estilo que estaban tomando, no les gustaba ya la parte de los excesos llevados al máximo por parte de Tommy Lee, y decían que Tommy Lee dedicaba más el tiempo a sus conquistas, que eran también muy, muy conocidas en esos entonces, que a la banda. Eso no le gustaba a Vince Neil. Otro punto importante es de que empiezan los conciertos espectaculares, pero en serio, de Motley Crue. Tommy Lee es cuando le adaptan por primera vez esa batería que empezaba a dar vueltas, que lo subía como una grúa y de repente empezaba a dar vueltas en el escenario, y decían que nadie en la historia del rock había intentado algo similar, porque mientras le daban dando vuelta, él seguía tocando. Tommy Lee definitivamente es un baterista muy arriesgado, muy espectacular, que bueno, es muy admirado por muchos bateristas por esto. No creo que sea tan técnico o que tenga tan buena presencia en cuanto a ya musicalmente, pero bueno, en vivo era un espectáculo ver a Motley Crue, porque eran muy arriesgados y eran muy
activos, muy apasionados, muy entregados en sus presentaciones en vivo, y estas giras empiezan a ser muy populares por lo mismo. Otro punto importante también es de que es el último que hacen con este Sherman, entonces podemos hablar de su trilogía importante en cuanto a lo comercial, porque estos discos llegaron a catapultarse por muchos lados, vendieron cada uno de ellos más de 4 millones de copias tan solo en Estados Unidos, ¿sí? Y lograron consolidarlos como un movimiento importante. Gracias a ellos, bandas como Poison, bandas como Rat, Stryper, los mismos Twisted Sister y todo, encontraron escaparates, encontraron disqueras y empezaron a tener cierta promoción en radios, en conciertos, etc. Y el glam metal se convirtió en un fenómeno a nivel, no solamente Estados Unidos, a nivel mundial, ¿sí? Y podemos decir que gracias a este disco, Motley Crue se consolida como el gran vendedor de discos que ya había empezado esa inercia, y también como una opción importante de entretenimiento por la espectacularidad de sus conciertos. Motley Crue siempre va a ser recordado en estas épocas por eso, porque fuegos pirotécnicos en el escenario, esa batería movible, etcétera, que los hacía hacer una visita obligada a los lugares donde se presentaban. Entonces, un disco interesante que, insisto, musicalmente a lo mejor no es lo mejor que se pueda ofrecer, pero que va a tener su lugar en la discografía precisamente por esa etapa. Sí, muy buen disco. Carlos. Sí, muy buen disco con dos temas emblemáticos, que es obviamente Girls, y que esos fuegos pirotécnicos que comenta Alejandro ahí empezaron a hacer producciones increíblemente costosas y supongo que redituables, ¿no? Ahí comenzaba ese tipo de shows, precisamente también, como comentaba Alejandro, esta tómbola en la que giraba Tommy Lee y que lo hacía tan espectacular, creo que detonó en muchos chavos y en mucha gente, y no solo aquí en México, que yo conozco aquí en México varios, que a raíz de eso les gustó tocar la batería porque quería ser Tommy Lee. Supongo que en el mundo también. Y ese tipo de acciones de querer llamar la atención, de ser diferente, de ganar más adeptos o de tener más dinero para mis adicciones, no lo sé, o sea, a ellos les fascinaba ser el centro de atención, ¿no? Y con este disco, a mi parecer, lo lograron, a pesar de que, de acuerdo al libro de Nicky, de Heroin Diaries, aquí estaba en el punto más bajo de su adicción, ¿no? Aquí estaba en el punto más bajo, donde no lo sacaban de un closet, ¿no? O sea, que está encerrado en un closet con una escopeta, inyectándose heroína, y a pesar de todo eso, aquí fue donde creo que los millones empezaron a caer, los millones de dólares y de fans, ¿no? Sí, de fans, es correcto, sí, cierto. Después de este Girls viene un enorme disco, un disco que me gusta mucho, y aquí ya Alejandro nos comentará, ya viene Bob Rock en la producción, y es un disco muy bueno. No sé, ahorita que te escucho, Carlos, me pongo a pensar, posiblemente en algunos años Motley Crue pueda ser considerada como una banda de culto, una banda, no sé, se me ocurre, ¿no? Es tanto musicalmente y la imagen, la fama, y bueno, ya platicaremos. Pero bueno, Dr. Feelgood, Alejandro, 1900, ¿cuándo fue este disco? 80 y... 1989. Y bueno, definitivamente su mejor disco. Vino un cambio importante y pasaron tres cosas importantes en la
en la carrera de Motley Crue en esas épocas. La primera es, como dice Carlo, Nicky Sixx encuentra su punto más bajo, toca fondo. De hecho, hay una anécdota que él cuenta en sus diarios de heroína, donde dice que estaba en Europa, no recuerdo en qué ciudad, se me hace que era en Londres, donde estaba con su dealer de toda la vida, bueno, su dealer de confianza, ¿sí? Y que se inyecta una dosis de heroína que sobrepasa, viene una sobredosis. Inclusive el drug dealer dicen que lo trata de revivir con batazos directos al pecho para ver si reaccionaba, y al no reaccionar lo tira a un contenedor de basura. Cuentan que, según dicen las versiones, que lo encuentra un transeúnte, llaman a la ambulancia y lo declaran muerto, lo declaran fallecido, llegando al hospital, pero le dan un jeringazo de adrenalina directo al corazón, tipo la escena de Pulp Fiction, cuando le dan el jeringazo a Uma Thurman, le pasa algo con ese y él reacciona. Lejos de agradecer ese incidente, dicen que al otro día se da de alta al hospital, regresa y se da una nueva dosis, y que cuando despierta con la jeringa clavada en un charco de sangre, es cuando lo hace reaccionar y dice, necesito algo, ¿sí? Ese incidente dispara que la disquera agarre a los integrantes y le dicen, señores, no volvemos a grabar si ustedes no entran limpios al estudio de grabación, y todos los integrantes se van a pasar unos meses en un centro de rehabilitación. Entonces, esa parte es la segunda importante, porque todos los miembros regresan un poquito más enfocados hacia ese disco. Y la tercera ya la dijo Carlos. Bob Rock se inaugura como productor y les produce su mejor disco a la fecha. Yo creo que si va a ser recordado musicalmente Motley Crue por algo, va a ser por este disco. Es el disco mejor logrado, el disco mejor interpretado, el disco mejor producido, ¿sí? Y es difícil creer que los mismos integrantes que nos regalaron Girls, 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 de repente den un salto a un disco todavía más maduro como este, ¿sí? Y vienen temas muy pegajosos. Es el único disco de Motley Crue que llega al número 1 en Estados Unidos, ¿sí? Y llegan las certificaciones más altas. Fue 6 veces platino en Estados Unidos, quiere decir que vendió más de 6 millones de copias allá, y fue un disco muy famoso en su época. Yo creo que con este termina la parte importante comercial de Motley Crue, y desgraciadamente de ahí para adelante ya todo fue para abajo. Si todo había sido para arriba hasta ese momento, en ese preciso momento, todo lo demás los va a encontrar hacia abajo, con algunos destellos importantes que yo creo que vamos a platicar más adelante. Y caso curioso, si no hubiera existido el Dr. Feelgood de Motley Crue, tal vez no hubiera existido el disco negro de Metallica, porque gracias a que Lars Ulrich escucha ese disco, le llama la atención la propuesta, es que se contactan con Bob Rock, y el siguiente disco que trabaja de manera profesional Bob Rock es el disco negro de Metallica, repudiado, mal criticado, alabado, vilipendiado, lo que sea, pero es uno de los discos más vendidos en la historia del metal, y es gracias a Dr. Feelgood que se hace el disco negro de Metallica como se hizo. Y bueno, ese es es correcto. Y ese disco negro, me acuerdo que yo estaba también ahí, estaba en Canadá y estaba leyendo en periódico y encontré una nota, creo que guardé por ahí la nota, una nota de un periodista, no me acuerdo quién, y un periódico de Quebec, en donde hacían una crítica muy fuerte a ese disco negro de Metallica, donde decían que ya Metallica después de ese disco ya fue un descenso, ¿no? Fue un disco muy, muy comercial. Ya platicaremos algo de Metallica más adelante, ¿no? Dr. Feelgood, Carlos. Sí, qué agradable que lo hayas mencionado, Alejandro. Es que la producción de ese disco es brutal, o sea, me parece que desde el Girls, Girls, ya el CD tenía algo de posición en el mercado, ¿no? Como medio. Pero, bueno, yo en ese entonces, con un Walkman, con un Discman, si tú ponías el Theater en el Walkman y lo escuchabas con tus audífonos, y después ponías el Dr. Feelgood, wow, o sea, la potencia de los bombos
de la bataca, era maravillosa la diferencia, ¿no? En la producción de sonido. Sí, concuerdo también que, a pesar de que también son temas comerciales, wow, o sea, en producción, lo que es Kickstart My Heart, esa canción, cuando suena las primeras notas de la guitarra, la gente empieza a brincar y a querer pelea y a querer desfogarse, y con Doctor también no dejan de pedirla. Incluso a mí la portada me gusta. Motley Crue también en tipografías, en cada disco las cambió. No tiene, realmente Motley no tiene un logotipo. Un logotipo oficial. Pero a mí la tipografía que más me gusta, o el logo que más me gusta, es el del Dr. Feelgood en cuanto a gráfica. No sé, sí es un disco que me gusta mucho. Incluso me parece que es el único con el que han hecho gira en el que solo tocan ese disco. Ajá, no hicieron gira para tocar ningún otro disco completo, como después Megadeth lo ha hecho y demás, pero creo que es el único con el que Motley ha hecho gira, ¿no? Y sí, ahí en ese momento pues también creo que se percibe un poquito de sobriedad. No quiero asegurarlo al 100, pero creo que sí se percibe un poquito de sobriedad de los cuatro. Sí, muy buen disco, es el mejor o de los mejores de Motley. Yo creo que sí es el mejor. Pero bueno, ya viene el descenso, y ya viene, dejaron pasar 5 años, vinieron a México la primera vez, y creo que ahí estuvimos en el 94, justo con el siguiente disco, ya es homónimo, el Motley Crue de 1994, Alejandro. Fíjate que este disco ese sí lo tengo, el Motley Crue me lo regalaron. Me sorprendió muchísimo, yo no sabía que ya no estaba Vince Neil, y de repente escuché la voz de John Corabi y dije, vale, qué cambio tan drástico. Tú tienes la portada amarilla, tengo el de la portada roja. Y bueno, es un disco muy menospreciado y no se vendió nada bien porque a la gente no le gustó el cambio de vocalista. Yo creo que es una injusticia para Corabi porque hace un buen disco, lo produce inclusive Bob Rock, él lo traen de regreso para producirlo. Si lo oyes musicalmente no es malo, de hecho sigue un poco la temática de Dr. Feelgood en cuanto a temas cortos. Sin embargo, Corabi le mete un poquito más de seriedad a las composiciones, lo cual no gustó para nada. De hecho, por primera vez no tienen entradas a listas de popularidad que generalmente entraban. Y este disco, aunque llega al número 7 en Estados Unidos, apenas alcanza una certificación oro, ¿sí? Y en otros mercados donde había entrado al top 10 ya no entra. Entonces, la gira fue exitosa. La gente no respondió tan bien en los Estados Unidos al nuevo cambio de vocalista. Siempre he dicho que la posición más difícil de sustituir en una banda es el vocalista, porque al final de cuentas es el que da la imagen al público, el que interactúa más, ¿sí? Y en el caso de Corabi y Vince Neil son estilos totalmente opuestos. Entonces, no se me hace mal el disco en lo musical, pero no es el estilo definitivamente Motley Crue que nos tenía acostumbrados, nos guste o no nos guste. Pero bueno, se podría rescatar la parte de composición que le da Corabi y le da otro enfoque. Yo creo que es un disco raro dentro de la discografía de Motley Crue. Sí, es un buen disco, pero sí, muy buen punto, ¿no? Una mala jugada para Corabi, ¿no? Carlos. Sí, totalmente de acuerdo. Digo, a pesar de que Corabi era, bueno, no sé si sigue siendo un vago ahí de Hollywood Boulevard buscando bandas o buscando hueso, es un gran músico, Corabi. A mí lo que es Power to the Music y Hooligan's Holiday son de mis canciones favoritas de Motley Crue. O sea, tiene un poder
grandioso, ¿no? Y continuando con la línea de producción de Bob Rock, suena, hay que subirle, o sea, hay que escucharlo a tu volumen para que esas canciones retiemblen, ¿no? O sea, a mí me gustan mucho. Ah, digo, lamentablemente sí coincido en que hicieron muy buen trabajo los cuatro ahí, los cuatro músicos, pero pues a fin de cuentas los dueños de la banda dijeron, pues sí, pero me gusta más con el otro, ¿no? No sé, no sé cómo tomarlo, porque hay historias en el libro, hay una visión en la película ahí, pero a fin de cuentas creo que sí, Corabi merece un reconocimiento grande por este disco, ¿no? Sí, ahí yo creo que el punto de vista, ya con los dos discos anteriores, ya pudimos diferenciar en tanto la parte del show, la parte de la excentricidad y la parte musical. Por eso es que, bueno, a la fecha sigo teniendo los discos, buenos discos. Este homónimo me gusta mucho, es buen disco, muy buen trabajo de Corabi. Y bueno, vamos al siguiente. El siguiente, curiosamente, están los dos. Regresa Vince Neil. Y viene, bueno, ahí se queda también John Corabi a echarle la mano ahí con los palomazos. Ya estamos hablando de 1997 y es el Generation Swing. Este es discazo, Alejandro. Fíjate que no, a mí si hay un disco que no me gusta de Motley Crue es ese. Yo creo que vamos a hablar, para mi gusto es el más anodino de su trayectoria. Siempre se dice que bandas que trayectorias largas tienen el disco que menos quisieran recordar, y yo creo que es este. A mí en lo personal no me gusta. Rescataré a lo mejor uno o dos temas, pero en su conjunto creo que no funciona. De hecho, en las compilaciones posteriores que hacen, rara vez rescatan temas de este disco. Y bueno, viene una demanda también de Corabi porque dice que él contribuyó a más temas de los que se anuncian en los que le dan crédito en el disco, ¿sí? Y viene una etapa de fricción importante entre la disquera y ellos, y de hecho marca la salida de Motley Crue de Elektra. Entonces, por lo mismo, no le dan tanta publicidad y bueno, no se vende nada bien este disco en lo comercial. No tengo mucho que hablar de este disco, lo he escuchado un par de veces y las par de veces que lo he escuchado no le he encontrado más que a lo mejor un par de temas rescatables y punto. No es algo que yo creo que ni de los mismos de Motley Crue hablan mucho de este disco por lo mismo, ¿no? Sí, pudiera ser, ¿no? Es un disco raro. Pero bueno, Carlos. Sí, hay un remanso de creatividad o de ganas, ¿no? Ahí de este disco, digo, Afraid me gusta. El otro sencillo que fue Glitter, no me gusta. La versión 97 de Shout sí me gusta. Sí. Sí me gusta, incluso desde que Monster Cruz se hizo, sabíamos que teníamos ahora de Devil y decidimos tocar la versión 97. Por actualidad, por riff, estaba más poderosa, suena más poderosa, ¿no? Ya últimamente nos han pedido la versión 80 y 83, ya la trabajamos, pero creo que la versión 97 de Shout de este disco es buena, pero híjole, sí coincido que aquí abusaron de las canciones de relleno. Sí, pues sí, canciones de relleno. Ya para el año 2000, el año 2000 ese me encanta ese año 2000, porque con el disco, el New Tattoo, ya vienen con esa gira. Es buen disco, no es lo que yo esperaba, pero es buen disco, pero coincide porque ya aquí quiero hacer una mención especial al par de hijos que tengo y a Carlos, que es el mayor, ya tenía 7 años y medio, y me dijo, oye, papá, que va a venir Megadeth, vamos.
Así es que ahí estuvimos casi en primera fila escuchando a Megadeth y a Motley Crue, y fue aquel famoso incidente, fue el 15 de julio del 2000, precisamente el 15 de julio del 2000, y fue aquel incidente donde hubo un altercado, no sé quién bajó y se peleó, y a fin de cuentas Vince Neil se baja al público, se baja y se agarran a unos golpes por ahí, se vuelve a subir, y yo pensé qué tragedia, hombre, de traer al primer, el segundo concierto de aquí a mi hijo y que no se vaya a llevar a cabo, porque pensé que se iba a cancelar, así como es con ese carácter y ese temperamento que se carga Vince, pues ya no. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que regresan otra vez al escenario y además regresa y se pone al micrófono y comenta una breve disculpa y que el concierto va a continuar. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, ya es una parte de, entre comillas, cierta maduración de Vince Neil o de la banda, porque yo juraba y perjuraba que se vienen los excesos y que se iba a cancelar el concierto después de Megadeth, y no fue así. Con este disco yo pienso que, como en otros artistas, retoman el nivel de lírico, el nivel de composición, retoman esa parte de, entre comillas, insisto, una madurez musical, porque ya de los shows ya hasta la fecha ya no es lo que eran y no serán lo que eran antes, pero musicalmente, bueno, Alejandro, New Tattoo. Fíjate que es un disco que los encuentra en circunstancias muy, muy particulares. Primero, el disco anterior representaba un reencuentro de integrantes originales y otra vez estaban las rencillas entre Lee y Vince Neil. Entonces, el que decide salirse en ese momento es Tommy Lee, y el que contratan es a este baterista Randy Castillo que venía de Ozzy Osbourne. Sí, entonces un disco que por primera vez es el único en la discografía de Motley Crue que no tiene a Tommy Lee detrás de las baterías, y Randy Castillo hace muy buen trabajo detrás de las batacas, pero no sobrevive el disco porque él fallece durante la gira. De hecho se pone muy malo durante la gira y entra una muchachita que había idolatrado a Motley Crue toda su vida, que se llamaba Samantha Mahoney, ¿sí? Y ella completa las fechas restantes de la gira, ¿sí? Y la ungen como miembro oficial durante la gira. Entonces es un disco raro porque vienen dos bateristas, uno en vivo y el que hace el trabajo de estudio, el cual se me hace bastante pulido. Un disco también muy menospreciado, yo creo que es el más menospreciado en la discografía de Motley Crue porque no se habla casi nada de ellos, y rara vez rescatan en vivo canción alguna de este álbum. Viene también la participación ya del vocalista de apellido Michael, creo que es James Michael, que trabaja con Nicky Six en su proyecto que se llama 6 AM, que es un vocalista y que también es músico que les produce su disco siguiente. Entonces, un disco poco afortunado en lo comercial, poco afortunado en las circunstancias, pero que yo creo que musicalmente menospreciado, y como coincido con Carlos, un disco que llega sorprendentemente más maduro en un grupo, en una banda que no se caracterizaba por su madurez. Entonces es raro hablar de un disco como ese. Entonces a lo mejor por lo mismo no les gustó a los fans, porque era un disco más sobrio con cuates que no estaban acostumbrados a la sobriedad. Entonces me quedo con eso de que es un disco bastante disfrutable. Así es, exactamente, Carlos. Sí, mucho, es un gran disco. Tal vez aquí ese menosprecio o esa falta de éxito comercial y demás dependa del contexto, ¿no? De que el género de Motley Crue ya no estaba tan en boga, ya estaban otros géneros ocupando las listas de popularidad. Sí, respecto de ese concierto, pues, sí, y yo también estuve ahí, sí, tenías miedo de que se cancelara, ¿no? Y de que Nick y Vince se hayan bajado a darse de golpes con unos tipos que en su cara les estaban pintando el dedo y que les decían que qué demonios hacían ahí si Megadeth era mejor que ellos.
ay, espantaba, ¿no? Y te decía, no, me voy a quedar sin mi concierto, pero digo, afortunadamente no pasó. Pero bueno, regresando al disco, sí, considero que musicalmente sí, más maduro, más serio, más sobrio, pero a lo mejor sí ya la atención ya no estaba tanto en Motley, sino en otras bandas. Sí, exactamente, ya. Y luego, bueno, luego de este disco ya llegó, le perdí la pista, ahí sí les perdí la pista del último, y bueno, espero que no sea el último, el disco del 2008, el Sense of LA. Ese disco, supe de su existencia creo que hasta 2 años después, no sé por qué me desconecté de Motley Crue, y hasta después retomé ese disco, no sé por qué le perdí la pista. Un disco raro, trae muchas participaciones en la composición, en las canciones. Por ahí viene, no sé si viene Bob Rock todavía el productor, ya le perdí la pista, pero bueno, Alejandro, platícanos de este disco. Estamos hablando de Saints of Los Angeles, right? Sí. Correcto. Ese es producido por James Michael, ¿no? Bob Rock se desentendió de Motley Crue desde el disco de Motley Crue del 94. Es un disco, yo creo que es bastante digno para lo que esperaban los fans. No es un disco clásico de Motley Crue porque definitivamente no se parece nada de lo que habían hecho hasta ese momento, pero si fuera el último disco de Motley Crue, yo creo que es un cerrojazo muy digno a su carrera y bueno, yo veo muy difícil que retomen otra vez su carrera por la enfermedad que tiene Mars. Mick Mars. Es el guitarrista y bueno, es el motor melódico a final de cuentas de la banda y él tiene una enfermedad degenerativa que inclusive lo ha hecho perder estatura y como diga, porque como que se le van achicando los huesos, desconozco cuál es el término médico, pero bueno, a mí me tocó verlos en el 2011 en Monterrey. Tocaron varias de este disco y me llamó la atención de que sí cambia el estilo cuando tocan las canciones de este disco. Se me hace un disco también maduro, viene otra vez el reencuentro de los 4 originales y se embarcaron en una gira importante y curiosamente fue muy bien recibido. Este disco llega al número 4, si mal no recuerdo, sí, al número 4 en Estados Unidos, sí, y lo posesiona también en el número 3 en Canadá. Entonces vuelve a retomarlos, vuelven a voltear las miradas hacia ellos, ¿sí? Y es cuando Vince Neil empieza a hacer declaraciones todavía más propositivas a lo que había sido la banda. Nunca se había escuchado a un Vince Neil hablar de la banda como lo había hecho a partir de este disco. Ya se ve que están disfrutando en el escenario, se ve que ya están disfrutando el estar juntos, cosa que antes no hacían, ¿sí? Y por primera vez los escuchas en un contexto más calmado, más tranquilo, ¿sí? Y el disco, y en el concierto del 2011 que me tocó verlos en Monterrey, me sorprendió muchísimo la vitalidad con la que siguen interpretando, pero ya no son tan espectaculares como eran en sus épocas ochenteras, ya son más sobrios, presentan un show más tranquilo, siguen siendo muy impactantes en cuanto al desempeño en vivo, pero por ejemplo Mick Mars ya no se mueve como antes, estamos hablando de hace prácticamente 9 años. Entonces yo creo que estamos viendo ya las últimas destellos de Motley Crue. Se me hace muy difícil que saquen un disco en vivo sin la participación de Mars, un disco de estudio, perdón, sin la participación de Mars. Digo, si lo hacen, ojalá que les salga algo como esto que sacaron. Y repito, si fuera el cerrojazo de su carrera, yo creo que es un cerrojazo digno, algo que representó un concepto que se llama Motley Crue. Sí, es correcto. Carlos. A mí también este disco me gustó mucho, y es que antes de este disco, desde hace pues ya años atrás, pues ya todos empezaban a hacer cosas por ellos mismos. Vince con discos solistas, Tommy Lee con Methods of Mayhem, con también su disco solista.
Nicky Six con su relación con James Michael, vocal de 6 AM. Ya empezaban a hacer otras cosas, a vivir otros mundos, a no ser tan Motley, ¿no? Y aprender en otros contextos. Y acá, pues obviamente sí, ya se ve pues, un poco más de teclados electrónicos ahí medio atascados que le encantan a Tommy Lee, un poco más de blues, que es el que le gusta a Mick Mars, en algunos episodios. A mí sí me gustó mucho este disco. Sí, en letras, obviamente, conserva mucho del espíritu callejero de Los Ángeles y de lo que quiere proponer Motley Crue. Pero en sonido y musicalmente creo que, incluso desde el New Tattoo, ya hay otro tipo de propuestas, ¿no? Por lo mismo que ellos ya dijeron, a ver, no puede ser toda la vida Motley Crue, quiero sonar otra cosa, quiero hacer otra cosa, quiero convivir con otras personas, otros músicos, influenciarme, y creo que es un buen resultado. El Saints of Los Angeles, sin llegar a ser un romperredes, ¿no? En los charts. Sí, como que ya no buscan la fama ya la tuvieron, ya se la botaron y no la aprovecharon, pero ahorita ya los considero como músicos contemporáneos, músicos dedicados ahora hacia la música, ¿no? Pero bueno, cerremos este programa. Alejandro, últimos comentarios sobre Motley Crue. Otra vez, gracias por la invitación, Carlos. Un gusto conocerte y saber que estás tocando una banda. Ojalá me toque algún día verte en vivo, me daría mucho gusto. Y que vengan a Querétaro. Y que vengan a Querétaro, por favor. Y bueno, me quedo con... Fíjate que tengo aquí en mis manos uno de los primeros libros que compré sobre heavy metal allá por el 2003. Se llama La Enciclopedia del Heavy Metal. Obviamente, pues ya no está actualizada, ya son casi 17 años que lo compré. Y cuando hablan de Motley Crue, le dedican 2 páginas, a cada uno de los grupos grandes les dedican de 2 a 3 páginas, y a Motley Crue le dedican completitas 4, ¿no? Y hablan de la importancia que tuvieron en su momento estos músicos, y me llama mucho la atención una cosa que dicen: nadie como ellos supo capturar el ambiente glamoroso de Los Ángeles y convertirlo en propuesta. Yo creo que esa es la riqueza que tuvo Motley Crue. Vuelvo a lo mismo, fue un grupo, una banda muy popular. A lo mejor musicalmente hablando no fue la mejor que pudo haber hecho el heavy metal, pero al final de cuentas trajeron a los reflectores a todo un movimiento y convirtieron Los Ángeles en la capital del metal, ¿sí? E hicieron que mucha gente que no escuchaba metal escuchara por primera vez ese tipo de propuestas y volteara a ver un género que muchas veces es mal comprendido, que es menospreciado, que es vilipendiado, que es satanizado, etcétera, ¿sí? Motley Crue es definitivamente una banda de las que se debe hablar porque influye mucho en el camino que se toma en los 80, y esa es la importancia que debemos darle. Muchas bandas de esa época no hubieran tenido el éxito que tuvieron si no hubiera sido por la propuesta de Motley Crue. Inclusive bandas como Def Leppard, como Bon Jovi, como Van Halen, que ya están considerados, se subieron a ese tren sin ser glam metal para aprovechar la inercia que está teniendo todo ese movimiento. Entonces, hay que agradecerle a este tipo de propuestas, porque al final de cuentas tuvieron su lugar. Se va a hablar de ellos y se va a hablar. De hecho, en el documental de la BBC, donde hablan de la historia del metal, que hablan de Black Sabbath, Judas Priest, una parte importante se la dedican a Motley Crue precisamente por esto, ¿sí? Entonces me quedo con esto, y bueno, un placer hablar de bandas de este tipo. Digo, si vas a hablar de metal, tienes que hablar de todos los géneros, ¿sí? Y este es uno de los géneros de los que en su momento fue muy famoso, se vendieron muchos discos y ellos fueron los representantes más importantes. Entonces, gracias, buenas noches, Carlos, por la invitación, y Carlos, otra vez un gusto conocerte. Muchas gracias a ti, Alejandro. Carlos.
Igualmente, Alejandro, un gusto y cuenten con que el año que entra, si no pasa nada, allá estaremos en Querétaro. Ah, bienvenidos. Segurísimo. Sí, la influencia de Motley Crue en lo social, en lo musical, es grande, es grande. Como les comentaba hace rato, por lo menos en un círculo de amigos cercanos, conocidos, gracias a Motley, ahí hay bateristas y bajistas. Eh, Sí, ellos pusieron el ejemplo, y no sé si por su estilo de vida o por su look o por lo musical, quisieron imitarlos y en vez de, no sé, de jugar fútbol o de otra cosa, se colgaron un instrumento e hicieron música y se pusieron a hacer música y siguen haciendo música, ¿no? Eso creo que es bien valioso. Comercialmente me parece que sigue siendo un hit. Eh, sus playeras, sus discos, este revival que hubo con la película, comercialmente sigue siendo un hit. Hace 4 años, bueno, sí, casi 5. Hace 5 años que vendieron su despedida como la última del planeta. Otra vez, ahí va más plata, ¿no? Ahí van más dólares. Pero los fans de Motley Crue decimos, pues lo sigo pagando. ¿Por qué? Porque me gusta, ¿no? Hay quien dice que nos han visto la cara toda la vida. Pues sí, seguramente sí, ¿no? Pero nos sigue gustando y nos sigue apasionando y nos sigue impulsando a hacer cosas nuevas, ¿no? Incluso con su influencia, varios hemos querido hacer música original y ahí hay rolitas en los cajones, y ahí hay rolitas en los estuches de las guitarras y de los bajos, que pretenden sonar a Motley Crue y que ojalá algún día salgan y seguramente algún día van a salir, ¿no? Creo que sí, como mencionan, en la historia universal hay quien los rescata, hay quien los menciona y sí creo que son muy valiosos y para mí sí son muy valiosos porque para mí escuchar una canción de Motley Crue sí me pone de buenas, ¿no? Muy de buenas. pues sí, claro, por supuesto que nos pone de buenas. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Carlos. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Eso es todo por el día de hoy, por la noche de este lunes. Nos vemos en el siguiente lunes y hablaremos sobre Rush. Hasta la siguiente. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, banda.